Bien, buenos días. Vamos a empezar a trabajar con el tema de control nervioso de la actividad muscular, tal como lo puse en el pizarrón. Siempre que empezamos a trabajar un tema nuevo, trato de presentarlo a partir de la utilidad que este tema tiene para un entrenador. Sin duda, presentar, por ejemplo, sistemas circulatorios, respiratorios, saber que el corazón tiene que bombear más sangre. Quizás es complejo entender cómo hace el corazón, esa bomba que es el corazón, para producir las adaptaciones, tanto centrales como periféricas, que eso sería fisiología del ejercicio. Pero creo que hay un entendimiento general, no complejo, sino simple, de cómo el pulmón, que es el que nos da el oxígeno, y el corazón funcionan para que el ejercicio o la vida misma pueda mantenerse estable de acuerdo a las demandas. Quizás estudiar, por ejemplo, que el organismo se convierte en un sistema para producir energía, tiene un nivel de complejidad un poquito superior, porque uno nunca se imagina cómo se produce esa energía que se llama ATP, o qué ocurre con el alimento, cómo llega hacia la sangre, cómo en las células produce ese macronutriente, la energía que necesitamos para movernos. El control nervioso de la actividad muscular es todavía un poquito más complejo, porque la función del sistema nervioso es la base de toda adaptación, no solo deportiva, sino humana. El apunte que ustedes van a recibir empieza con esta frase que tienen en el pizarrón aquí, que tiene que ver con la relación que hay entre la destreza de un deportista, que tiene que ver con no solo el deporte propiamente dicho, sino con todo movimiento que se debe ejecutar para realizar un ejercicio, o para entrenar un deporte, o para una actividad cotidiana inclusive. Hay movimientos complejos en cosas simples de la vida, como levantar un nene del piso, por ejemplo, o una mudanza, o, por ejemplo, hacer cosas simples como un fuego, cuando uno quiere hacer un asado, por ejemplo, o cargar las bolsas del mercado, en diferentes circunstancias, por ejemplo, ponerla dentro del baúl de un auto, y hacerlos en condiciones en las que, por ejemplo, tenemos otra dificultad, un hijo en el brazo, por ejemplo, o un nene en el brazo. Entonces son situaciones que uno no las analiza como complejas. Pero cuando se trata del sistema nervioso, sí es complejo. Por eso es que el apunte plantea ese concepto, ¿no? Y la característica de un buen atleta, insisto que ustedes no siempre van a entrenar atletas, piensen en cualquier persona. Lo que dice es que esa característica es la destreza, que es la habilidad motora, unida a la fuerza de la velocidad, eso es la destreza, con la cual ejecuta, y aquí viene la palabra que siempre trato de diferenciarla de difícil, que es complejo, movimientos musculares. O sea, que tiene que coordinar muchos gestos para poder lograr un movimiento. Por eso di los ejemplos de, por ejemplo, sacar de un changuito de supermercado las cosas y ponerlas dentro del baúl de un auto, pero con un hijo en la mano, con un nene en la mano. Son muchas cosas que el cerebro tiene que coordinar. El que se encarga de esa coordinación es el sistema nervioso. Por eso la punta dice que ello depende en gran parte del sistema nervioso central. ¿Por qué? Y esta es la frase que más tenemos que entender los entrenadores. En un sentido, y esta frase también es importante, es muy literal. O sea, es así tal cual lo dice aquí. Los músculos son servidores del cerebro. Muchas veces, cuando no estudiamos entrenamiento, cuando no sabemos la base teórica del entrenamiento, de manera empírica y sin saber que estamos cometiendo un error teórico, tratamos de que el músculo mande al sistema nervioso. Un ejemplo es cuando yo aprendo a hacer un ejercicio, el proceso de aprendizaje es un proceso que se llama didáctico. Ese proceso didáctico está pensado en el funcionamiento del sistema nervioso. Así como un nene no puede primero aprender a decir en forma completa, mi mamá me ama porque soy su hijo, la maestra primero le enseña la palabra mamá, después le enseña la palabra hijo, se le enseña a repetir varias veces, luego los une de manera más simple, por ejemplo, primero mi mamá, o sea, mi con mamá, y así sucesivamente hasta que llega a completar la frase. Lo mismo pasa con el ejercicio, yo no le puedo decir a un alumno que haga una sentadilla profunda si nunca se le enseña. El órgano que aprende el ejercicio es exactamente el mismo órgano que aprende a hablar, que aprende a razonar.
que aprende matemática, que aprende física. O sea, el profesor de la secundaria de física no entra, me pone una fórmula recontra compleja o me da un problema en matemática y me dice resuélvalo. Lo primero que hace es enseñármelo a hacer. ¿Por qué? Porque la educación como ciencia, la ciencia de educación, respeta el control del sistema nervioso sobre la actividad que está entrenando, está enseñando. En este caso, matemática, física. No es así en los entrenadores. No olviden que en la Argentina existen una gran cantidad de ámbitos de formación docente, profesorados, privados, públicos, de todo tipo. O sea que tenemos un sistema en el cual educativamente preparamos a un profesor de matemática, un profesor de física, y ese ámbito se llama ámbito terciario. Por lo tanto, es obvio que todos tengan el mismo criterio didáctico para enseñar lenguaje, matemática, física. Ahora, no hay escuela de entrenadores en Argentina. No a forma de Estado, digamos. O sea, no hay una carrera en la cual una persona que tiene curiosidad por el entrenamiento pueda ir a un profesorado o a una universidad. Eso crea una gran falencia en la formación. Sobre todo porque cuando uno va, tiene curiosidad y quiere estudiar entrenamiento, va a hacer un curso. Pero el curso no tiene base científica. Entonces a mí me dicen que el glúteo para ser entrenado tiene que hacer una sentadilla el alumno. Pero nunca me explican qué articulación involucra una sentadilla, cuál es la característica de esa articulación, cómo llega la sangre a ese lugar, cuántos vasos sanguíneos tengo, qué función respiratoria tiene, cómo hace el pulmón para darme el oxígeno y qué pasa cuando se agita. Cómo esa célula, que es la del músculo que va a hacer el ejercicio, cómo produce la energía, qué tipo de energía necesita, cómo hace para formar el ATP, cómo hace la glucosa para llegar al músculo, a dónde se almacena, cuántos sistemas de energía tengo. ¿Por qué? Y un curso no está pensado para eso. Se supone que un curso es para especializar lo que ya sé. Porque la carrera es el que me da lo que tengo que saber, que es lo que ustedes están estudiando dentro de mí. El título de este apunte y de este tema es el control nervioso de la actividad muscular. Y los entrenadores tenemos que saber que el cerebro no sirve al músculo. Quiere decir que no porque mi alumno repita 70 veces un ejercicio lo va a aprender a hacer. Hay una máxima que todos que están en un gimnasio lo habrán aprendido. Y es que si un alumno hace un ejercicio mal y lo repite 1.000.000 de veces, no es que aprende a hacer el ejercicio, sino que aprende a hacer el error. Entonces, es al revés. Esta frase simple pero literal determina como forma teórica lo que acabo de explayarme con ejemplos desde hace 5 minutos. Los músculos son servidores del cerebro. La habilidad intelectual de un entrenador es usar a ese órgano que es el cerebro como facilitador, no solo del aprendizaje motor, la motricidad, o sea que un alumno haga bien un ejercicio, sino que también es el sistema nervioso, y ya lo hemos estudiado antes, el que hace que el corazón lata más rápido o más lento, sistema nervioso autónomo, adaptación central. Y también que la sangre fluya de manera, valga la redundancia, fluida hacia las células que la necesitan, adaptación periférica, redistribución de flujo sanguíneo, capilarización. Y a la vez, el corazón mismo es el encargado, pero a través del sistema nervioso, de que desde el ventrículo derecho la sangre llegue al pulmón. La dilatación de los vasos del pulmón la hace el sistema nervioso autónomo también. No viene en el centro respiratorio. Y de esa manera el pulmón se perfunde más regiones del pulmón intercambian oxígeno, y más oxígeno pongo en la sangre para que vuelva al lado izquierdo del corazón. Desde que han empezado este semestre, con mecanismos circulatorios en el ejercicio, han venido sabiendo, porque han venido nombrando al sistema nervioso, como el que produce las adaptaciones. Y cuando empezaron con el ciclo básico de esta carrera, aprendieron que el organismo tiene una función de integración y control, y está manejada por los dos sistemas que vamos a estudiar a partir de ahora, el sistema nervioso y el sistema endocrino. Así de importante es el sistema para el entrenador y saberlo, solo que no solo tiene un nivel de complejidad en el aprendizaje, sino que tiene un vocabulario técnico y propio que no es, ahora sí viene la palabra, fácil aprenderlo. Así que le van a tener que dedicar tiempo físico y tiempo intelectual en pensar lo que están estudiando.
Pero sin duda, a menos que alguien venga, tenemos algunos alumnos que han estudiado medicina o en cualquiera de sus ramas, o sea que han tenido una amplia formación en anatomía y fisiología, igual que un profe de educación física, pero el control nervioso de la actividad muscular tiene lenguajes propios. Por eso es que, ahora vuelvo a mi pizarrón, esto que tenemos aquí como gráficos, si ustedes se fijan, hay muchos, porque los sacamos de libros, pero hay muchos elementos nombrados aquí que nosotros los entrenadores no necesitamos. Porque a pesar de que vamos a estudiar el sistema nervioso y el sistema endocrino, igual que la nutrición, que es el tercer tema que queda hacia adelante, a pesar de eso, no deja de ser esto que están participando ustedes, una área teórica. Y un área teórica es un espacio pedagógico de explicación científica del fenómeno que ocurre en la disciplina, en este caso el entrenamiento. Por ejemplo, aquí voy a utilizar este gráfico que tengo aquí del sistema nervioso. Hay elementos que a los entrenadores no es muy importante entenderlo. Este, por ejemplo, ¿ven? El cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una parte del sistema nervioso utilizado o que se aprende para entender la anatomía de la producción, por ejemplo, de patologías en el organismo, o sea, del funcionamiento del sistema. Pero nosotros no somos médicos, así que es posible que no necesitemos. En cambio, el tálamo, que está aquí, se encarga del control motor. A ese sí lo tenemos que estudiar. Igual que a, por ejemplo, la glándula hipófisis. ¿Por qué? Y porque junto con una estructura, que es el hipotálamo nerviosa, que está arribita, aquí arriba, ¿ven? Aquí, forman la respuesta endocrina al movimiento o al ejercicio. Igual que el cerebelo. El cerebelo es muy importante porque es el centro del control motor, igual que la médula. O sea que nosotros estudiamos solamente las partes del sistema nervioso y las funciones de las regiones del sistema nervioso que nos sirven para explicar los fenómenos que se producen en el entrenamiento. ¿Qué fenómenos controla el sistema nervioso? Todos en el entrenamiento. Pero no lo hace con todas sus regiones, lo hace con algunas regiones. Y no estudiamos toda la anatomía, porque hay cosas que no son determinantes para un entrenador. Por eso es un área teórica para entrenadores. Ustedes piensen que lo que ustedes van a aprender en 6 hojas de apunte, en la medicina, son cerca de 6 libros. Y en la neurología, especialización de la medicina, son tomos directamente. Entonces vamos a aprender lo necesario para entender cómo hace el sistema nervioso para controlar la actividad muscular. Pero no solo, insisto, el músculo propiamente dicho, sino la actividad. Recién di ejemplos de cómo funciona con el sistema circulatorio y respiratorio. ¿Bien? Entonces, lo primero que vamos a hacer para meternos dentro de este capítulo, que insisto va a necesitar mucho de su dedicación para aprenderlo, tiene que ver con cómo está formado ese sistema nervioso. En su apunte lo van a leer como organización del sistema nervioso. Cómo está organizado. Primero saber que el sistema tiene 100.000 millones de neuronas. Que nuestro sistema tiene 100.000 millones de neuronas. Piensen que dentro del alfiler, de la cabecita de un alfiler, que es lo que más evidencia empírica tienen, todos deben tener un alfiler en su casa, en esa cabecita entrarían entre 100 y 500.000 neuronas. Esa es la dimensión que tiene una neurona. Si bien hoy en día, gracias a la tecnología, podemos tener fotos gigantes, como ya la vamos a ver, pero la neurona es algo absolutamente microscópico, o sea que una neurona no puede ser vista por el ojo humano. De hecho, recién en la década del 80 se pudo aislar una neurona para poder estudiarla, que es lo que ustedes van a hacer hoy. Esas 100.000 millones de neuronas constituyen el sistema nervioso que se divide en 2 grupos principales. Aquí está. Cabe decir que es muy importante para un entrenador que todos nacemos con exactamente la misma cantidad de neuronas. No tiene ninguna influencia el género, no tiene influencia el color de la raza, el color de piel, ni una. Desde el punto de vista biológico, todos nacemos con el mismo sistema nervioso central hace millones de años.
Lo que sí pasa, como toda célula, es que puede ser estimulada. Y la forma de estimularla es la educación en cualquiera de sus formas. Por eso la educación motriz, los nenes cuando van a las escuelas deportivas y demás, pueden tener mayor habilidad motora cuando son más grandes. Lo mismo que los nenes que tienen la oportunidad, en un país como este, no todos, de estudiar, de ir al colegio, tienen otra habilidad intelectual cuando llegan a sus edades más adultas. Entonces, el sistema nervioso se divide en dos grupos principales, que están puestos aquí en mi pizarrón: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. ¿Quién integra el central? Que aquí está el gráfico. Es el cerebro y la médula. ¿Ven? Aquí está el tronco encefálico, aquí, donde estoy marcando ahora, y de ahí para abajo todo lo que sigue es médula. Aquí también en este gráfico lo tenemos. Todo esto es el cerebro, y o masa encefálica, ¿ven? Todo esto. Y desde el mismo cerebro hacia abajo viene la médula, hasta que termina la médula. Anatómicamente, médula más cerebro, ¿ven? Aquí está el gráfico del cerebro, más médula, es el sistema nervioso central. Esa es la anatomía del sistema nervioso central. Obviamente que sabíamos que esta estructura encefálica, la masa encefálica, así se llama, forma parte del sistema nervioso. Para muchos lo novedoso es que también la médula forma parte del sistema nervioso central. Pero también tenemos un sistema nervioso periférico, que es el sistema nervioso, se llama periférico porque está en la periferia del central. Ahora, para poder hacerlo, necesita de nervios craneales y espinales. Los craneales son los que salen del cráneo, ¿eh? Y los espinales son los que salen de la médula. O sea que aquí están los pequeños gráficos de nervios craneales que salen del cráneo, de aquí, y los otros son los espinales porque salen de la médula espinal. O sea, de toda esta región del cerebro salen los craneales y de aquí salen los espinales, o sea, lo de la médula espinal. ¿Eh? A la vez, el sistema periférico también está formado por ganglios. Los ganglios son grupos de neuronas. Recién les di el ejemplo de un alfiler con su cabeza. Bueno, la cabeza de alfiler, que tiene 100 a 150.000, 200.000, 300.000, no importa, neuronas, eso es un ganglio. Pero el ganglio tiene que estar fuera del sistema. Por eso forma parte del sistema nervioso periférico. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un grupo de neuronas que cumple una función determinada en el brazo o en la ingle, o sea, en el cuerpo, fuera del sistema nervioso central, se llama ganglio, ese grupo de cuerpos de neuronas. Por eso el apunte dice, y todos los ganglios que se encuentran fuera del sistema nervioso. Lo único que tienen que saber es que un ganglio es un grupo de cuerpos, ahora lo vamos a clasificar, que tiene un grupo de cuerpos de neuronas. El apunte también es en el sistema periférico, por eso fíjense que aquí en el pizarrón está marcado como pequeñas soguitas que salen, que son los nervios, justamente. Nervios. Los nervios están formados por el axón de las neuronas. El sistema nervioso periférico, los nervios craneales, entran y salen del cerebro, y esto es muy importante, que también lo dice el apunte, en pares. En pares. Entran y salen de aquí en pares. Siempre. Cada par está formado por fibras motoras o sensitivas o ambas. Ahora vamos a clasificar las fibras nerviosas. Pero pueden ser sensitivas o motoras. Las sensitivas las voy a explicar más profundamente luego, pero son los que llevan la información desde la periferia, o sea, fuera del sistema, hacia el sistema. Y las motoras, al revés, desde el sistema hacia la periferia. Pero la mayoría de los pares, sobre todo de las fibras que vamos a estudiar nosotros para entrenamiento, son duales. O sea, son ambas, van y vienen. Los espinales entran y salen de la columna. Esos son los que más estudiamos nosotros, los espinales. Estos son los que entran y salen de la columna. Y siempre en pares. Por eso son los que más usamos nosotros. Para que un músculo se contraiga, la neurona motora tiene que salir de la médula, específicamente del asta ventral de la médula, o sea, de la parte anterior de la médula. Y normalmente esa fibra que va a llevar sale en par. Y tiene una fibra que ingresa, que es la famosa sensitiva. Ya vamos a ir hacia un gráfico al respecto. Cada uno de estos pares inerva efectores y recibe señales de receptores sensoriales en un área diferente y distinta del cuerpo. Así se comunica el sistema nervioso
en este caso el que nos importa a nosotros, con nuestros músculos, con nuestros huesos, y tiene ganglios centros fuera del sistema nervioso, que permite que se activen las regiones que el sistema nervioso necesita. Y lo hace a través de pares de fibras. Una motora, que es la efectora, que produce un efecto fuera del sistema nervioso. Pero también tiene fibras que hacen lo contrario, o sea, reciben receptores sensoriales de cualquier parte del cuerpo y los recibe el sistema nervioso. Este funcionamiento que acabo de describir, que tiene que ver con cómo se organiza el sistema nervioso, es muy importante aprenderlo. Ustedes lo tienen que poder, primero con este capítulo, aprenderlo de manera teórica. Aprender las palabras, sistema nervioso central, periférico, nervios craneales, nervios espinales, fibras motoras, fibras sensitivas. Son palabras que tienen que aprender. Luego en la práctica vamos a utilizarlas. Pero esencialmente, quiero que sepan que es muy poquito lo que aprenden, pero explica el entrenamiento. Por ejemplo, un sistema nervioso, cuando ustedes salen a caminar y el alumno camina mal, el sistema nervioso central sabe que está haciendo mal el ejercicio, porque lo tiene grabado como bien hecho. Pero él manda una información eferente a través de sus fibras internas, motoras, al músculo. El problema es el músculo. Si el músculo está contracturado, una neurona sensitiva le va a avisar a la médula que ese músculo está contracturado. Y la médula le va a enviar una información al sistema nervioso central, en donde está guardado el programa motor, para decir que no lo use de manera completa porque ese músculo se puede desgarrar. ¿Ven? Cómo viajan las informaciones sensitivas. Entonces, el sistema nervioso, por más que técnicamente tenga bien guardado el movimiento, me va a hacer renguear por el dolor. O sea que la orden de contracción, se llama orden efector, va a ser de que se camine mal, a pesar de que sé caminar bien. Pero la información sensitiva de feedback, o sea, de ida y vuelta, fue la que le impide al sistema nervioso activar bien al músculo. Lo activa en la medida de su posibilidad. Por eso ustedes ven gente renguear, cuando les duele el hombro lo mueven de manera despacio, pero mal, cuando les duele el brazo también. O sea que lo que acabamos de aprender como organización del sistema es muy importante para entender luego por qué el sistema didáctico de movimiento hace que primero el alumno aprenda el ejercicio y que luego recién lo ejecute y cuando está haciendo fuerza, por ejemplo, después le ponga carga o cuando está haciendo resistencia. Y esto también explica por qué cuando un alumno hace mal un ejercicio, en realidad, si yo lo hago seguir haciendo el ejercicio, está grabando en su memoria de corto plazo un ejercicio mal hecho. En cambio, si primero se lo enseño y después hago que lo use, estoy aprovechando la forma en la que el sistema nervioso aprende a través de nervios y fibras. Base teórica de la enseñanza del movimiento para la práctica del ejercicio. A la vez, sigamos con el cursado del apunte, a la vez el sistema nervioso está dividido, o tiene partes, está constituido por dos tipos de células. El sistema nervioso. Yo les dije que la célula del sistema era la neurona. ¿Bien? Vamos a el pizarrón en donde lo pueden ver. Esta es la famosa neurona multipolar. Es importante el concepto de multipolar. ¿Cuántas células tiene una neurona, un sistema nervioso? Dos. Las neuroglias y las neuronas. Las neuroglias es una sustancia química difundida y creada por el mismo sistema nervioso. Y constituye un elemento de sostén. Por ejemplo, si estaría en este momento en clase presencial con mi fibrón, marcaría aquí la neuroglia. Miren, ahora el fibrón es el cursor. ¿Ven? Aquí. Así, aquí estoy marcando, si fuera un color que se pudiera hacer aquí, pondría, por ejemplo, un color verde, por ejemplo. ¿Ven? Aquí verde, 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 verde. Todo lo que ven blanco aquí y alrededor de los axones de las neuronas, ahí hay neuronas, ahí hay neuroglias, o sea, células de la glía. Por eso dice que son de elementos de sostén, porque entre esta neurona y la otra neurona hay una neuroglia.
Todo lo que ustedes ven aquí en este pizarrón, ven que no ven ninguna neurona, es porque están cubiertas por neuroglias. Todo lo que es la masa encefálica, o sea, esa gelatina que cierra al sistema nervioso y que cubre las neuronas, se llaman neuroglias o células de la glía del sistema nervioso. Son elementos de sostén, sirven a la vez para aislar las neuronas y fibras nerviosas. Estas son las neuronas, las fibras son estas partecitas finitas que van a ver luego, y que se aíslan. ¿Estudiamos mucho las neuroglias nosotros? Nada. Solo sabemos que hay una sustancia dentro del sistema nervioso central que se llama neuroglia, que son células de la glía, y que sirven fundamentalmente de sostén, aíslan células y fibras, y como un dato más, es por allí por donde circulan, por las neuroglias, los vasos sanguíneos, que son los que traen al sistema nervioso los nutrientes, micros y macros suficientes como para producir la energía, que ya sabemos que las células, como todas células, necesitan para vivir. Bien, neuroglias, uno de los dos tipos de células que tiene el sistema. Ahora bien, las neuroglias son las que dan contenido y continente a las otras células que son las neuronas. Y otra vez el concepto de área teórica. Los entrenadores solo estudiamos un tipo de neurona, la que tienen ahí, que se llama neurona multipolar. La neurona multipolar es la que estudiamos los entrenadores. Las famosas células nerviosas tienen una función muy importante, que es la de recibir y transmitir mensajes. Vamos a empezar a aprender lenguaje técnico. El sistema nervioso no recibe información o no recibe conocimientos, recibe mensajes, porque lo hace de manera eléctrica. El que se encarga de, con ese mensaje, que es un impulso nervioso, producir un conocimiento, o sea, procesar ese mensaje, es el núcleo de la célula. Vamos a aprovechar la función que tiene la célula para empezar a describirla a la célula. Ustedes la tienen en el apunte. Esta es una clase que estaría bueno que la vean con el apunte porque es muy explicativa del apunte. Entonces decíamos, recibe. ¿Dónde recibe la neurona ese mensaje? Lo recibe en las dendritas. Dendritas. Estas son las dendritas. Todas estas que están aquí, estas arborizaciones le podríamos llamar, ¿ven? Todas estas puntitos, todos ellos son dendritas. Hace 10 años se les llamaba dendritas del polo superior, pero ahora solo se las llama dendritas, porque a las dendritas del polo inferior que están aquí, se les ha cambiado el nombre, para diferenciarlas anatómicamente unas de otras, que son muy distintas. Las funciones también son distintas. De hecho, solo como un resumen, las dendritas del polo superior reciben información y las del polo superior envían información. O sea que tiene una diferencia muy grande. Entonces, reciben información, la transmiten al mensaje a través de impulso eléctrico, lo transmiten, el impulso se transmite por este axón que ven aquí, y la transmisión se hace por impulso nervioso a otras neuronas, y hay 3 lugares a donde las neuronas van. O sea que una neurona solo se puede comunicar con otra neurona, se puede comunicar con músculos o con células, glándulas serían. O sea que no hay otra forma de que el sistema nervioso se comunique con alguna parte del cuerpo. Siempre se va a comunicar solo con otra célula nerviosa, o sea, otra neurona, con músculos y con glándulas. Además de transmitir el impulso eléctrico, las neuronas desempeñan otras actividades. Y estas son muy importantes en el ejercicio. Por ejemplo, almacenamiento y evocación de restos mnémicos. Así dice el apunte, restos mnémicos. ¿Qué significa restos mnémicos? Mnesis en griego es memoria. El resto mnémico es la primera estructura química de una memoria que se da justamente aquí, en el cuerpo de la neurona, y funciona de esta manera. Cada vez que una dendrita recibe un impulso eléctrico, ese impulso eléctrico es enviado al cuerpo, y en el cuerpo enviado al núcleo. El núcleo procesa esa información, y una vez que la procesa, resuelve esa información
y hace dos cosas. Por un lado la guarda, por eso la función de la neurona es almacenamiento, ahí almacena esa información, ahora ya es una información porque está procesada por el núcleo, la almacena y luego la envía. La envía para producir el efecto efector, o sea, lo que quiero hacer. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo práctico. Me voy caminando por la plaza y mis ojos ven un charco de agua. El charco de agua es observado, mi sistema nervioso diferencia el charco de agua de barro, por ejemplo, o de un banco, de una plaza, lo que fuera, lo identifica, lo guarda el charco de agua y manda la información de charco de agua a otras neuronas que se van a encargar de que salte, de que yo salte para que no pase por el medio del charco de agua. ¿Sí? Bien, esa información el sistema nervioso está preparado también para almacenarla. Lo almacena. Y luego de almacenarla, vamos a suponer que sigo caminando y veo otro charco. Inmediatamente mi información va a viajar más rápido, porque cuando al ver otro charco, lo que va a hacer mi sistema es evocar, esa es la palabra evocación del apunte, del resto mnémico, o sea, lo que guardé antes, y voy a producir un salto similar al que hice antes, nuevamente. ¿Bien? Eso es el fenómeno de recibir una señal, producir una información, guardarla, almacenamiento, y evocarla en resto mnémico. Y algo que es muy importante. El cerebro tiene la capacidad de poder usar la información que ha guardado en diferentes redes. Por ejemplo, yo vi un charco y vi cómo salté. Entonces otra región lo puede guardar para que yo después le enseñe a alguien que cuando vea un charco salte, a pesar de que no estoy viendo el charco. A eso se le llama razonamiento abstracto. Entonces, no solo el sistema nervioso, en este caso las neuronas, transmiten al impulso nervioso. También almacenan y evocan restos mnémicos y también intervienen en los procesos de razonamiento abstracto. Se llama abstracto porque es un razonamiento creado por el sistema nervioso. Creado. No es algo que yo tengo que decirle, no es una señal que él tiene que recibir. Este ejemplo está dado en infinidad de movimientos humanos. Por ejemplo, cuando ustedes ven que viene una puerta, ustedes tienen guardado un movimiento defensivo de frenar la puerta. ¿Bien? Ahora, cuando ustedes están sentados en su casa y dicen que alguien trabe esa puerta porque se va a cerrar con el viento, eso es un razonamiento abstracto, porque nadie puede ver el viento todavía, lo pueden sentir, pero no ver. Y tienen que crear algo. Doy ejemplos generales primero, ahora vamos a los ejemplos de entrenamiento. Ustedes tienen que crear un resto mnémico con un movimiento bien hecho en el alumno, por eso le enseñan, para que él lo almacene bien y cree una red neuronal de almacenamiento, y que luego lo evoque ante una demanda. Por ejemplo, un corredor. O alguien que yo quiero que haga una clase de box training, o de taekwondo en técnica. ¿Por dónde empiezo con ellos? Empiezo por enseñarle los ejercicios. ¿Pero cuáles? ¿Los del taekwondo, los del faido, los de la carrera? No. Los ejercicios generales primero. El sistema nervioso primero tiene que recibir un impulso que le enseñe, por ejemplo, en todos los casos, a la cadera producir una flexión o una extensión. ¿Sí? Entonces para eso utilizo primero la flexión y extensión de cadera. Después le enseño a la cadera a hacer un movimiento que le permita entrenar mejor a su músculo principal, para extender la cadera, el glúteo. Después otro para que aprenda a mejorar su antagonista, el cuádriceps, por ejemplo, o el psoas. Entonces, empiezo a trabajar en forma separada con los músculos. Después, ¿qué hago? Le enseño el ejercicio y después le pongo carga para aumentar la fuerza. Todo eso va a estar guardado en el sistema nervioso. Y le voy a dar mucha fuerza a los músculos que luego, cuando vaya a la cancha, el cerebro puede hacer un razonamiento abstracto. Por ejemplo, si está jugando al fútbol, al lugar en donde va a ir la pelota del pase. Eso es un razonamiento abstracto. ¿Por qué es abstracto? Porque hasta el momento en que el cerebro decide, no existe. O sea, yo no sabía el pase que iba a tener que dar todos los minutos de un partido, porque es imposible preverlos. Lo mismo pasa con una clase. Yo puedo armar un coreo, pero mi alumno no puede saber qué viene. Se lo voy enseñando por partes. Por eso el coreo tiene ese proceso de enseñanza.
al enseñarlo por partes, voy desarrollando un proceso bien complejo. Pero, ¿qué usa el sistema nervioso? En todo caso, siempre, todo el tiempo, razonamiento abstracto. Pero sale de algún lado ese razonamiento abstracto, claro, de los restos mnémicos, que después de alojarse en el cerebro, forman la memoria de corto plazo y luego la memoria de largo plazo, que es con lo que actuamos cotidianamente en forma práctica en la vida de las personas, no solo deportiva, como lo acabo de describir, sino también en toda actividad humana. Por eso también nos pasa inclusive con las actividades laborales. Cuando recién las empezamos a hacer, al no tener memorias de corto ni de largo plazo, porque es la primera vez que lo hacemos, somos torpes haciendo una actividad laboral. Hasta que la práctica me hace aprenderla, la guardo en mis memorias de corto, mediano y largo plazo, y luego la ejecuto y hasta puedo crear razonamientos abstractos. En el entrenamiento deportivo, el razonamiento abstracto más complejo que hacemos los entrenadores se llama plan de entrenamiento o plan de clase. El plan de entrenamiento, plan de clases, no existe hasta que el entrenador lo crea. Es producto de un razonamiento abstracto. Y la herramienta de base que tiene es todo lo que aprende en la carrera. Lo guarda en memorias cortas, medianas y largas, y luego las utiliza cuando tiene que hacer un plan. Bien. Cuando vayan al apunte, mis últimos 10 minutos de clase, está en un subtítulo de 5 renglones. Eso determina la importancia de aprender muy bien lo poco que tienen para aprender de este sistema. Por eso les doy ejemplo. Primero, biología. Explico aquí cómo llega la señal, qué pasa con el cuerpo, qué pasa con el núcleo. Dendrita, cuerpo o soma y núcleo son las primeras estructuras anatómicas que hemos aprendido para explicar el resto mnémico y para explicar cómo hace para recibir la información a través de la dendrita, de que ingrese al cuerpo, de que el núcleo la procese y cree una información de esa señal, de ese mensaje nervioso, que luego almacena, que luego la puede evocar y que luego puede crear con él un razonamiento abstracto. Les va a llevar 1 hora, 1 hora y media a aprender esas palabras, todas ellas. Son muy importantes porque son las que explican el porqué de las adaptaciones anatómicas y funcionales en el entrenamiento. Ya dijimos que la neurona tiene un cuerpo, que contiene un núcleo, tiene ramificaciones que salen de él. ¿Sí? Estas son de 2 tipos. Aquí están, por este lado están las dendritas, ya las nombramos, que son las que reciben los impulsos nerviosos. Y después está el axón, que es este que está aquí. ¿Ven? El axón, aquí está marcado. Otra ramificación que sale del cuerpo de la neurona. ¿Bien? El axón es por donde se transmite el impulso eléctrico, que lleva la información producida por el núcleo hacia las próximas neuronas, o bien a un músculo, como les dije, o bien también, como les dije, a una glándula, a cualquiera de ellas. Pero siempre el primer impulso se hace hacia otra neurona, que va a crear una cadena. Por eso la punta dice, transmite un impulso nervioso hacia la siguiente célula de la cadena. Porque para que se pueda producir un hecho nervioso, hace falta no una neurona, sino una red de neuronas. Una neurona no actúa sola nunca, para nada. Por eso es sistémica, ¿no? Siempre esa excitación o impulso eléctrico pasa de una neurona a otra, y desde una fibra a otra. Siempre se da a través de una unión que hay entre ellas que se llama sinapsis. Así se llama, sinapsis. Y se da de esta manera, fíjense. De este lugar sale la información, que pasa primero, que es el cuerpo soma. Pasa por el cono, se llama cono, también se llama elevación del axón. Está en su apunte como elevación del axón. Bien, aquí lo que este libro llama cono, el cono axónico o elevación del axón. Entonces, sale la información, se mete dentro, y aquí hay estructuras anatómicas que tienen que saber. Tenemos un segmento inicial del axón ahí. ¿Ven? Después tienen el nódulo Rambier. Fíjese que aquí hay una estructura que está marcada de amarillo y que hay un espacio entre la otra parte. Lo que hay en el medio se llama nódulo o nodo Rambier. ¿Ven? Está marcado aquí. ¿Ven? Aquí lo marcó aquí y lo marcó aquí. Esos son los famosos nodos o nódulos Rambier.
Jambier o Jambier es el autor, obviamente, que evidenció lo que estamos viendo aquí. Lo tienen también, pero con otro gráfico en el apunte. Uno vertical, lo tienen en el apunte. Esa es la elevación, ¿bien? El axón. Muy importante, no está marcado aquí, pero todos los axones tienen una rama colateral de axón. Rama colateral, que está marcada con el número 7 en su apunte. Cuando estudiemos, ahí sí la neurona va a tener esa rama colateral, cuando la estudiemos a la transmisión del impulso un poquito más adelante, porque esa rama colateral de axón, descubierta no hace mucho, por una de las autoras que utilizamos aquí, que es Bárbara Gowitzke y Milner. Milner es el investigador asociado a Gowitzke, que escribieron un libro que es la base científica del movimiento humano. Ellos la evidenciaron y la determinaron como la que guarda información motora en otras regiones del encéfalo. Ya la vamos a estudiar. Pero sepan que el impulso eléctrico se transmite por acá. Después, les dije que dónde están los nódulos Rambier, pero les dije que los nódulos Rambier separaban estas estructuras de color amarillo que hay aquí. Y esas estructuras de color amarillo tienen un nombre, y se llaman vainas de mielina. Si ustedes las vainas de mielina la tienen dentro del axón. Entonces, con el número 5 es el segmento de vaina de mielina. Si ustedes se dan cuenta, desde la elevación del axón o conoaxónico, que está aquí, las vainas de mielina llegan hacia el final, que son las famosas telodendritas. Ellas son las famosas telodendritas o dendritas del polo inferior. Aquí. Allí es donde están los botones sinápticos. Son muy chiquititos aquí los que están, pero se llaman botones sinápticos. Allí es donde se almacenan los que se llaman neurotransmisores o transmisores nerviosos, que son los que se rompen cuando el impulso eléctrico llega hacia ese lugar que es la terminal del axón. Cuando llega ahí, a la terminal del axón, el botón sináptico o unión de las neuronas, porque aquí se engancharía otra neurona, que si ustedes lo quieren hacer en su imaginación sería un botón sináptico, habría aquí, pero de otra neurona. O sea, cada una de estas dendritas se asocia a un botón sináptico de otra neurona. La que le mandó la información, le manda la información de contracción, por ejemplo, si fuera un músculo, o de producción de hormonas si fuera una glándula, ¿no? O de excitación si fuera otra neurona. Ese es el botón. O sea que toda neurona tiene un cuerpo, o soma, tiene dendritas, tiene elevación de axón, tiene un segmento de axón, tiene vainas de mielina, las amarillas, que están divididas por nódulos Rambier, cuya función, de todas, es transmitir impulso eléctrico, que es lo que la función del axón, transmitir el impulso eléctrico. Así como la función del cuerpo soma, a través de las dendritas, es recibir la señal, producir la información y enviarla. ¿Bien? Perfecto. Siempre las neuronas actúan en red. Siempre. Desde el punto de vista de la fisiología, o sea, funcionalmente, nuestro cuerpo, que no olviden que trabajamos solamente sobre las multipolares, nosotros. Pero sin embargo el sistema tiene muchas neuronas, las unipolares, las bipolares, tienen muchas neuronas. Nosotros, área teórica de entrenadores, solo estudiamos aquellas que usamos. La neurona multipolar. Ahora, funcionalmente tenemos 4 clases o tipos de neuronas. Funcionalmente, o sea, las funciones desde la fisiología. Las primeras son las neuronas sensitivas. Aquí hay 2 gráficos hechos. Uno hecho por el profe, que es como una foto de mis pizarrones, lo que hago en un pizarrón. El sistema nervioso, como se los marqué antes, está formado primero por el sistema nervioso central, que está aquí, y después por la médula. Lo que yo hice es dibujar solo la médula. Así la dibujo en el pizarrón yo, sin el sistema nervioso. Dibujé la médula. Ese es el gráfico que está dibujado como si fuera un pizarrón. O sea, es la foto, efectivamente, del pizarrón. Aquí está. Esta es la médula. Gráfico de médula. Aquí hay otro gráfico de médula. Porque cuando uno corta la médula, pero no como lo hago yo didácticamente, sino cuando uno lo hace quirúrgicamente, podemos decir,
van a ver que la médula tiene dos partes divididas por un centro. Estas dos partes de la médula son astas. Una asta es la dorsal, que está marcada aquí didácticamente, y otra asta es la ventral. Cuando uno ve al gráfico de libro, la parte dorsal de la médula es la que va hacia la espalda, y la parte ventral es la que va hacia el vientre. Aquí pasa lo mismo, ¿ven? Si ustedes, aquí hay un corte transversal de este cerebro, por eso lo podemos ver por dentro. Aquí no se ve nada por dentro, ¿ven? Porque está toda la masa encefálica. Aquí hay un corte transversal. Hacia donde está el cerebelo, ¿ven? Aquí está el cerebelo, miren, está en la espalda de la persona. Así que si ustedes están mirando de frente la clase, porque tienen el pizarrón al frente, si ponen la mano hacia atrás y se tocan, cuando terminan las vértebras, ahí arriba justo de las vértebras, si se están tocando ahora, ahí ese es el cerebelo. Por lo tanto, el cerebelo está en la parte posterior, o sea, en el asta dorsal de la médula. Y hacia el frente, en este caso el bulbo raquídeo, o sea, si se tocan la garganta y bajan un poquito los brazos, en la mano, perdón, de ahí para atrás estaría el asta ventral de la médula, porque está hacia el vientre sería. ¿Bien? Ya los ubiqué geográficamente en la médula y en las astas. Es muy importante para un entrenador saber cuál es cuál, la médula. ¿Por qué? Primero, porque la médula es a donde llegan los pares de nervios que les conté, solo que no van al mismo lugar. Por ejemplo, el asta ventral de la médula es la que saca la información del sistema. En este caso, como somos entrenadores, dibujamos un músculo. Este es el músculo. Los músculos son estructuras anatómicas formadas por fascículos, por fibras nerviosas, que son las células, las fibras son las células del sistema muscular. Para que un músculo se contraiga, es una neurona motora que está aquí en el asta ventral la que envía una información. ¿Se acuerdan que las neuronas llevaban información que se llaman información eferente? Vayan uniendo palabras de la primera parte de la clase. Lleva información eferente. Y ella lleva la información de contracción. La sinapsis se hace aquí, en el músculo. ¿Ven? Aquí está más marcada porque le dibujé un fascículo, dibujé una neurona del asta ventral. Este gráfico es lo mismo, solo que es un gráfico de libro, por lo tanto el músculo está dibujado sin diferenciar los paquetes de fibras aquí que están del músculo, no las diferencia, solo las nombra, dice aquí están las fibras musculares. ¿No? Esto que está aquí sería el axón, que aquí sería aquí en el gráfico, ¿ven? Aquí está el axón. ¿De dónde sale la neurona motora o motoneurona, que es esta? Está saliendo de la médula, ¿pero de qué parte? Del asta ventral de la médula. Este es un gráfico más didáctico, porque es de profe, hecho en pizarrón, y este es el gráfico más de libro. ¿Bien? Entonces, este es el asta ventral. ¿Por qué? Porque de ahí salen las neuronas motoras. Son las que hacen eferencia. ¿Por qué? Porque el estímulo sale del sistema y va hacia el efector, o sea, hacia el músculo, va hacia afuera del sistema nervioso. Este mismo músculo también tiene neuronas que se llaman sensitivas, y aquí están las neuronas sensitivas, ¿ven? Son las que reciben información y la transmiten al sistema nervioso. Y aquí tengo una neurona sensitiva en mi gráfico. Aquí, miren. Esto que está aquí es una estructura anatómica que la vamos a estudiar más adelante. Aquí se llama órgano tendinoso de Golgi. Y es una estructura sensitiva que lleva la información a través de una neurona hacia la médula. ¿Pero a dónde? Al asta dorsal de la médula. Esa es la neurona sensitiva, ¿ven? Está marcada aquí. En realidad en el original del pizarrón está en rojo. Se ve que la cámara no tiene la resolución suficiente, pero ese es en rojo. Lo que sí se nota es que tiene distinto color de la neurona motora que está aquí. ¿Ven? Entonces, esta es una neurona sensitiva. Y lleva una información desde la periferia, en este caso un músculo, hacia el sistema nervioso, en este caso la médula. ¿A qué parte? Al asta dorsal de la médula. Neurona sensitiva. Técnicamente reciben información sensorial. Aquí esto que se llama órgano tendinoso recibe la información de tensión que producen las fibras. Llega al órgano, el órgano le avisa al sistema nervioso la cantidad de tensión que produjo el músculo y él la va a llevar hacia las zonas más superiores del encéfalo.
y va al sistema nervioso central. Por eso la información se llama aferente, porque sale de un órgano, de una glándula o de otra neurona, pero que está en la periferia, va hacia, por eso aferente, hacia la zona central del sistema nervioso central. Cuando llega allí, es otra la neurona que lo recibe. Se llama neurona conectora o interneurona. ¿Por qué? Porque transmite señales dentro de una misma región, o sea, localizada del sistema nervioso. El sistema nervioso tiene 5 regiones que la vamos a estudiar más adelante, pero por ahora sepan que la médula es una de esas regiones. Por lo tanto, una vez que la información llega desde el músculo hacia el asta dorsal de la médula por una neurona sensitiva, esa información se la da a otro tipo de neurona, que tiene otra función, que es la neurona conectora o interneurona. Porque ella transmite señales, pero dentro de esa región, en este caso la médula. Si hubiera otra región, necesitaría, si va arriba del cerebro, necesita otra neurona conectora. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasaría si yo quiero mandar una señal desde una neurona, perdón, desde una región, como por ejemplo la médula, pero la quiero mandar un poco más arriba, o sea, la quiero mandar a una región superior? Vamos a usar el primer gráfico de neurona. Vamos a suponer que yo tengo en la médula tengo una información, pero que la tengo que mandar, por ejemplo, a las regiones superiores, al tálamo, por ejemplo, o al hipotálamo, por ejemplo, o al cerebelo, que está en otra región. Entonces voy a necesitar otra neurona. Esa neurona que va a llevar la información de una región, en el ejemplo de la médula, hacia otro lugar, se llaman neuronas relé. Funcionalmente las neuronas relé retransmiten una señal, pero entre diferentes partes del sistema nervioso. Por ejemplo, de la médula la quiero enviar hacia el cerebelo. Y si yo tengo que mandar una información de la médula al cerebelo, no la puede llevar una neurona conectora, la tiene que llevar una neurona relé. Están especializadas en retransmitir información entre diferentes partes del sistema. Y por último, la cuarta forma es la neurona que ya vimos, que la acabamos de ver, que es la neurona motora. La neurona motora es la que transmite señales desde el sistema nervioso a los efectores, tales como, y hasta mi ejemplo, los músculos o las glándulas. Ya vamos a estudiar glándulas, porque también estudiamos endocrino. Pero en mi primer gráfico lo puse al músculo. Estos 4 tipos de neuronas, o sea, las sensitivas, que son las que mandan información de la periferia, que siempre implica una placa sensitiva, hacia el sistema nervioso, por eso se llama información aferente, lleva la información y se la entrega a una neurona que va a producir las señales dentro de esa misma región, ¿no? Que es una neurona conectora o interneurona, que si ella la quiere mandar a otra región que no sea la médula, la va a entregar en una neurona que se llama relé, que es la que retransmite a las diferentes partes del sistema la información. Y cuando el sistema nervioso quiere mandar una información, lo hace a través de neuronas que tienen esa función, que se llaman motoras. Estas neuronas, les va a decir la punta, están ligadas a varios circuitos, muchos circuitos de nerviosos, circuitos neuronales, que van desde algo muy simple como un arco reflejo, que sería que este músculo se contraiga de acuerdo a la demanda, a la necesidad, ¿sí? A interconexiones muy complejas, como por ejemplo lo que dije antes, un razonamiento abstracto. La información de las neuronas motoras son informaciones eferentes, a diferencia de las sensitivas que son aferentes. Las sensitivas llevan información hacia el sistema nervioso, aferente, y las neuronas motoras son eferentes, desde el sistema hacia la periferia. Vamos a dejar aquí la clase. Ustedes tienen menos de 1 hoja y media de apunte. Así de lento vamos a ir. Y les voy a dar cada clase 1 o 2 días para que lo estudien. Porque necesitan aprenderse esta hoja y media. Cuando ustedes terminen la clase, o sea, estos 55 minutos de clase, cuando ustedes lo terminen, y luego se pongan a hacer el trabajo práctico, escuchen las veces que necesiten la clase. Porque es muy importante para un entrenador no solo saber la importancia de la evocación y almacenamiento de un resto mnémico, sino entender qué es un resto mnémico que crea una memoria. Porque la memoria motora es la que determina la habilidad o destreza de un deportista o de una persona que hace actividad física. Los instructores les va a ser realmente muy difícil
lograr que una alumna, por ejemplo, esté 20 minutos haciendo un coreo si no hace bien el paso básico. Cuando el alumna tenga que parar cada 2 minutos porque la profesora cambió la estructura del movimiento, porque no aprendió bien el paso básico, la unión o la transición, la tarea final de una clase de aeróbica, que es trabajar sobre el corazón para que se entrene como músculo, no se va a cumplir. Lo mismo pasa en entrenamiento de fuerza. Cuando un alumno hace mal, o de resistencia, cuando el alumno corre mal, cuando el alumno hace mal un gesto técnico, no se cumple el objetivo de entrenamiento, sobre todo el aeróbico. Así que es muy importante que estudien y aprendan muy bien este capítulo. Vamos muy lento, insisto, una clase de 50 minutos para explicar menos de 1 hoja y media de apunte. Igual les voy a mandar todo el apunte, pero dedíquenle tiempo hasta los 4 tipos de neuronas, funcionalmente. Apréndanlas bien, aprendan palabras nuevas, y luego van a poder pasar a la siguiente clase. Que tengan un buen día y muchas gracias por la atención.